Teoría Económica. Mi nombre es Roselvira Cedillo Villar. Les dejo mi correo rcedillovillar, Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, secti@gmail.com. El día de hoy tenemos la quinta reunión sincrónica para cubrir la actividad integradora que ustedes deberán realizar desde el 24 de junio, desde el día de mañana, hasta el 7 de julio. Recuerden que el último día para entregar la actividad o cualquier tipo de actividad es el 11. Yo les recomiendo que no sea más allá del 10, porque después obviamente viene el examen final, ¿no? Entonces, bueno, solamente tener en cuenta las fechas, que pónganse desde a este momento. La última fecha sería el 10 de julio. eh, y pero en sí la actividad integradora cierra el 7 de julio, ¿no? Ahora estamos en la quinta reunión sincrónica. Esta reunión, recuerden que está dividida en dos. La primera les presento la información y también pueden hacer preguntas y respuestas, digamos, de las 8:30 a las 9:30. Sin embargo, si ustedes tienen alguna duda en cualquier momento, por favor, háganmelo saber. Déjenme, creo que hay alguien que está ingresando. Entonces, bueno, esta es más o menos la organización. ¿En qué consiste la actividad integradora? Bueno, primero el propósito de la actividad es comprender las implicaciones que la pandemia del COVID ha tenido sobre la economía haciendo uso de la teoría económica. Hasta el momento ustedes ya han estudiado 4 unidades. Esas 4 unidades vieron el concepto de economía, de escasez, los agentes económicos, que básicamente comprenden la microeconomía, la ley de la oferta y la demanda, y después nos metimos a la macroeconomía con el Producto Interno Bruto, la producción, los problemas de inflación y la política monetaria. Estos, digamos, los temas en general que hemos cubierto durante el curso. Entonces, todo esto tiene como marco un problema prototípico. El problema prototípico, pues es la pandemia por COVID-19, en específico la escasez de insumos. Eso está en el incidente crítico y en el problema prototípico. Es decir, lo que se busca es que ustedes como estudiantes apliquen los conocimientos aprendidos a una situación cercana y práctica. Entonces, por eso tenemos como marco la pandemia por COVID-19. Entonces, lo primero que se sugiere en la actividad integradora es que ustedes revisen el texto que ustedes ya tienen de macroeconomía, de séptima edición, de la página 111 a 131, que es un poco lo que les había mencionado, ¿no? Esta perspectiva macroeconómica enfocada en política monetaria, inflación, producción y Producto Interno Bruto. También que revisen el texto de Méndez Señasen, Financiamiento del Sistema de Salud antes, durante y después de COVID-19, del Centro de Investigaciones Económica, Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP. Aquí está la liga. Ahorita lo vamos a revisar y cómo acceder a él. Incluso lo voy a descargar y subirlo a la carpeta, ¿vale? Una vez que hayamos revisado el material tanto de parking, el texto de macroeconomía y este texto sobre el financiamiento del sistema de salud, se nos invita a realizar un podcast. Entonces, yo les sugiero, también les voy a dar un ejemplo de esto en esta sesión, elaborar un guión para realizar su podcast. Después de realizar este podcast, también les sugiero, porque les piden que revisen sus actividades, sus experiencias de aprendizaje 1, 2 y 3. Es decir, ustedes realizaron una experiencia de aprendizaje en la unidad 2, en la unidad 3 y en la unidad 4. Entonces, que usando este material, pues realicen su podcast, ¿no? Yo les sugiero que se enfoquen en analizar solamente una de estas cuestiones, de estos temas, que son escasez de insumos y vacunas, industria farmacéutica, crisis o recesión económica, dinámica del empleo y desempleo en México, digamos, todo esto dentro del marco de la pandemia por COVID-19. Entonces, grabar un podcast, aquí les pongo 5 minutos, pero realmente es de 3 a 5 minutos, no más de 5 minutos.
Y recuerden que el podcast debe de responder qué elementos conceptuales de la teoría económica son útiles para comprender la pandemia por COVID-19. Es decir, aquí yo les estoy parafraseando un poco y extendiendo la pregunta marco que les piden en la actividad integradora. Yo les estoy diciendo, bueno, díganme de todo lo que aprendieron básicamente en el curso de teoría económica, ¿qué les sirve a ustedes para interpretar lo que pasó en términos de la escasez de insumos de vacunas, de la industria farmacéutica, de la recesión económica, ahorita que tenemos la crisis de inflación o la situación de inflación y que se nos puede ir a una, digamos, a un no manejo adecuado de la inflación y pues la lenta recuperación del mercado de trabajo y del empleo en México a causa de la pandemia. Entonces, todo esto es lo que sobre lo que deben de reflexionar. Al final tienen que guardar el archivo en MP4 y subirlo a la plataforma. Recuerden que la plataforma tiene un espacio limitado, entonces yo lo que les sugiero en un video que creé para mis alumnos de la materia de geografía es que ustedes en un archivo, en un documento de Google Docs, en un Word, copien la liga de su podcast. Entonces, esa liga la compartan de manera pública para que yo la pueda ver y así evaluar su podcast. ¿Por qué? Porque difícilmente eh, el archivo va a poder ser enviado en formato de MP4 en la plataforma. Algunos alumnos sí lo logran, pero en su mayoría es difícil que lo acepte la plataforma. Entonces, también esta advertencia de que por favor inténtenlo poner una liga. Algunas, yo les sugiero que utilicen Anchor y Anchor crea una liga para verlo, para visualizar este archivo en MP4 o lo direcciona a Spotify. Entonces, una vez que tengo la liga de Spotify compartida, pues yo la puedo pegar en este documento y así suben este archivo de podcast, ¿sale? Eh, los criterios de evaluación que se van a tomar en cuenta, pues son que justamente respondan a alguno de los temas que les estoy mencionando. ¿Cuáles temas? Escasez de insumos y vacunas, industria farmacéutica, crisis o recesión económica, eso incluye el tema de inflación, la dinámica del empleo y del desempleo en México como consecuencia de la COVID-19. Entonces, bueno, que tenga argumentación, claridad, capacidad de síntesis, que se vean sus habilidades de investigación, que solamente recurran a fuentes de información confiable y que hayan revisado, por favor, la rúbrica de evaluación. Entonces, yo les doy aquí algunas sugerencias didácticas que considero muy importantes y por eso les voy a mostrar el ejemplo de los guiones que elaboré con sus compañeros el semestre pasado. Y es, ordena tus ideas mediante la escritura de un guión antes de comenzar la grabación. Tus ideas deben de seguir el orden de los elementos requeridos, ser claras y coherentes. Sé concisa, es decir, proporciona ideas puntuales sin desviarte del tema. Omite copiar información de forma literal y consulta más de una fuente de información. Al final del podcast, cita todas las fuentes de información utilizadas y asegúrate de que sean confiables. Entonces, aquí hasta el momento ustedes, la mayoría creo, este, ya recibieron un correo electrónico donde les compartí 3 videos. Un video sobre plagio y APA, textos argumentativos e información confiable. Entonces, voy a ser muy, muy estricta en la parte de que las referencias de información con las que ustedes elaboren este podcast sea información confiable, ¿no? Entonces, en ese video les explico que hay un método que se llama triangulación y validación de información. ¿En qué consiste esta triangulación y validación de la información? Es decir, si su artículo, o sea, si ustedes ponen la fuente y yo en su artículo veo que ese artículo no tiene referencias bibliográficas, es decir, yo no puedo constatar que esa persona que escribió un artículo periodístico, ese dato lo haya sacado de efectivamente del ENOE y ese dato sea público efectivamente en el INEGI, no es una fuente de información confiable. Entonces, todo dato que ustedes, así sea un artículo,
Algunas personas me preguntaban, pues es que profesora, ¿por qué el script? O sea, ¿por qué si yo lo busco en script y me sale una página, usted considera que no es información confiable? En ese video lo explico por qué. ¿Por qué? Porque no tiene referencias de información. Porque si yo quiero acceder a las fuentes de información de esa nota periodística, no las puedo recuperar. Entonces, eh, el ejercicio de validación es, yo leo el artículo, reviso referencias, efectivamente reviso que esas referencias estén disponibles en sitios oficiales y si eso pasa, entonces es una información confiable. Eso es triangulación, que es validación de información. Eso, como ya se los expliqué en ese video, lo hacen los buscadores o los, digamos, como por ejemplo Google Académico es un buscador que hace de manera automática esa función. Entonces, todos los documentos que ustedes vean ahí van a tener referencias bibliográficas que a su vez ya fueron consultadas y efectivamente se sabe que esas referencias eh, llevan una citación y existen, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las recomendaciones, que por favor vean los videos. La otra recomendación, bueno, acá en la descripción del video de la reunión sincrónica de hoy, les voy a poner, permítanme, mi, el canal de YouTube, que ya la mayoría de ustedes conoce cuál es mi canal de YouTube. Entonces, bueno, pues está aquí el canal, ¿no? Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Ok, bueno, aquí están, si ustedes entran a mi canal de YouTube, van a encontrar justamente estos videos de los cuales les estoy hablando. Información confiable, que es el que les estoy recomendando en este momento. Evita plagio usando APA. Esto lo van a utilizar porque van a elaborar sus referencias bibliográficas en el guión del podcast. Y que lo utilizaron para, bueno, yo espero que les haya sido de utilidad, para elaborar su ensayo de la unidad 4, ¿no? Entonces, bueno, los que actualmente les pueden servir. Me dicen si se escucha, por favor. ¿Se escucha o no se escucha? No, no se escucha. A ver. Mm, ay, 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 ay. Espérenme tantito. Hola, hoy les voy a explicar ¿Ya se cómo escucha? realizar un podcast con Sí, profesito, pero sí. software o con la aplicación de Anchor. Lo primero que hay que hacer es dirigirnos a https://anchor.fm, que es la dirección electrónica a la cual nos debemos dirigir para acceder a Anchor. Después de esto, si no me he registrado, pues primero hay que registrarse, nuestro nombre completo, email, la contraseña, nos pide algunos datos y entonces nos registramos. Una vez registrados, tenemos que iniciar sesión. En mi caso ya estoy registrada, entonces pues accedo, ¿no?, a la sesión y accedo a la plataforma de Anchor. Cuando yo quiero grabar un nuevo episodio, pues le doy acá episodio nuevo, le doy clic en episodio nuevo, le digo crear un episodio, aquí crear un episodio, y aquí tenemos, digamos, todas las características que requerimos para grabar un episodio. Lo primero es grabar, biblioteca, música, mensajes y transiciones. Entonces, lo primero que voy a hacer es grabar el episodio. Entonces le doy clic en grabar. Una vez que ya acceda aquí, le vamos a dar comenzar a grabar. En esta ocasión yo voy a realizar simultáneamente la grabación y voy a abrir dos pantallas. Una para tener mi guión que previamente ya realicé. Esto lo hice en Google Docs. Entonces, ahora, ¿qué características debe de tener ese guión de mi podcast que debo de tener preferentemente?
Bueno, entonces, ¿ya me escuchan otra vez o no? Sí, Ok, perfecto. Déjenme volverles a compartir de manera normal, no con el video. Entonces, la idea es que ustedes vean ese video. Ese video explica paso a pasito, o sea, ustedes lo pueden detener en el momento que ustedes así lo decidan para ver desde cómo ustedes se registran a la plataforma de Anchor, después cómo ustedes van grabando el audio, cómo le ponen una pista de sonido, cómo es que crean la liga para compartirla de manera pública, cómo es que la copian y la pegan a un documento Word. O sea, el video explica toda esa parte, ¿vale? Entonces, eh, yo creo que es un muy buen material, ¿no? Que ustedes pueden ir usando así paso a pasito y lo pueden ir deteniendo y pausando, eh, digamos, para que aprendamos cómo realizar un podcast con Anchor. Esa es mi sugerencia. Ahora, la otra parte, y es lo que les voy a poner a su disposición en el Google Drive, y es lo que les quiero mostrar. ¿Están viendo mi pantalla? sí, profesor. Bueno, Sí, se ve. entonces, con sus compañeros del semestre pasado, eh, yo les comenté de manera, ya saben que es voluntario, ¿no? Que hicieran un guión. Este es el guión de justo del podcast, ¿no? Entonces, en este le pusieron así la fecha, su nombre, su correo electrónico, le dije, pusimos que era actividad integradora. Yo les puse que especificaran exactamente cuáles son los conceptos, digamos, que iban a recuperar en su podcast, conceptos que tienen que ver con los temas que hemos revisado en la unidad 1, en la unidad 2, en la unidad 3 y la unidad 4. Entonces aquí, por ejemplo, su compañero Ángel, pues va a utilizar el concepto de la escasez, de la asignación de recursos, de agentes económicos, de economía y de microeconomía. Después él elaboró su guión de podcast, que es básicamente lo que él grabó en el podcast, ¿no? Buen día, mi nombre es Ángel Efraín Bravo Elizalde, estudiante de la Universidad Rosario Castellanos en la licenciatura de Relaciones Internacionales. En este podcast analizaremos diversos puntos y efectos que ha causado la pandemia por COVID-19 en la economía, principalmente en México, ¿no? Entonces, él redacta todo el podcast en este, digamos, guión cita, ¿no? Porque también realiza esta cita en el podcast grabado y realiza una breve conclusión. Acá agradece, señala las referencias bibliográficas que utilizó para realizar este podcast en formato APA. Y aquí adicionalmente, si ustedes quieren agregar este dato a la plataforma, que es un Google Docs, acá le pueden poner la liga a eh, la liga de Anchor, ¿no? Anchor, Spotify, lo que prefieran. La liga compartida, liga de podcast. Entonces, eh, esta es mi recomendación, que realicen un guión muy parecido a este, ¿no? Con su nombre, con su correo electrónico, con los conceptos que ustedes van a recuperar. Incluso estos cuadritos salen en Google Docs, entonces cuando ustedes ya van marcando que efectivamente los usaron, pues se pueden señalar que ya hablaron de estos conceptos. Esto es para aumentar la coherencia en su discurso, preparar su documento, o sea, los 5 minutos con 2 cuartillas quedan cubiertos. Con una cuartilla son más o menos 3 minutos, digamos, para que lo consideren. Em, bueno, esto se los voy a poner a su disposición en el Drive para que les sirva como ejemplo. Y ahora pasemos a justo lo que les comentaba del Anchor, ¿no? Este es el Anchor, esta es la aplicación, aquí se generan los episodios y aquí está mi episodio que yo realicé, ¿no? Para la materia de geografía. Y entonces acá, eso también lo explico en el video, acá tú le pones copiar URL, ¿no? Entonces acá copiamos URL y nos da la liga. Ahorita yo la copié, entonces ¿por qué? Porque lo pensaba pasar a este documento y nos da la liga, pegar sin formato
y ahí está, ¿no? Entonces nos da la liga del Anchor. Entonces, incluso, por ejemplo, este podcast, aquí dice disponible en dos plataformas, ¿no? Esta es para Anchor, o sea, directamente en mi usuario, y este es si yo lo quisiera que lo escuchara en Spotify. Entonces, ustedes me pasan esta contraseña de Spotify y lo ponen público, yo lo voy a poder escuchar efectivamente en Spotify, ¿no? Yo recomiendo que eh, es fácil, entonces puedan por favor compartirme las dos ligas, porque así si no funciona una, funciona la otra. Entonces ahí está el, digamos, solamente copié y pegué una vez que yo ya me registré en la plataforma y ya efectivamente me aseguro que tengo, ahorita van a ver que tengo el podcast ahí grabado, ¿no? Aquí dice disponible en dos plataformas y me da, yo solamente tengo que copiar y pegar estas direcciones a mi documento y ese documento es el que yo voy a subir efectivamente a la plataforma. Este documento no tiene ningún problema, de peso, ¿no? A diferencia de si ustedes lo graban en MP4, acá solamente dan archivo, descargar en documento Word o en PDF, el formato que ustedes quieran. Lo voy a guardar en PDF, que es más ligero aunque el, el, este, el Word. Y aquí ya me da las ligas. Si yo acá le doy clic, me manda a la plataforma, ¿no? Aquí ya está. Entonces, si ustedes ahorita puedo cambiar la forma de presentarlo para que efectivamente ustedes lo escuchen. Entonces, acá le pongo una pestaña y le digo que sea el de Spotify, compartir. Me parece que ustedes están viendo la pantalla de Spotify y si yo le doy clic acá, Hola, mi nombre es Rosa Elvira Cedillo Villar. El día de hoy les voy a hablar sobre desarrollo y migración en Centroamérica. El propósito de este podcast es reflexionar dos cuestiones. Primero, abordaremos cuáles de estos factores consideras que son los más importantes en la migración centroamericana hacia México, para finalmente, a manera de conclusión, discutir cuáles son las estrategias necesarias para impulsar el desarrollo en Centroamérica y disminuir la migración hacia México y los Estados Unidos. entonces, si ustedes lo escucharon, ahí está el podcast. Y también por eso les decía que el ensayo de la unidad 4 prácticamente podría convertirse en su podcast. ¿Por qué? Porque si ustedes ya realizaron la estructura de ese ensayito, solamente le tienen que agregar una presentación, digamos, ponerle la pregunta principal, que es, digamos, qué elementos ustedes rescatan del curso de teoría económica, que les ayuda a comprender la pandemia por COVID-19, en específico si ustedes eligen escasez de insumos, desempleo, inflación. Ustedes ya los tienen, todos sus temas debidamente citados, pues ya los tienen en su ensayo, ¿no? Que elaboraron en la unidad 4. Solamente hay que pasarlo en formato de guión de podcast, grabarlo y mandarlo. Entonces, bueno, esa es mi sugerencia. Ya tienen una parte del trabajo avanzado. De hecho, incluso ahí ya revisaron las fuentes. Sí. Sí, efectivamente, las citas también se mencionan en la grabación. Eh, si ustedes, les voy a poner el ejemplo del podcast que ahorita les compartí de la clase de geografía. Ahí yo menciono varias citas, ¿no? Y como dijo fulanito de tal respecto a este tema, tararara, y entonces también se mencionan las citas, ¿no? Entonces, al respecto señaló, tarará, y el dato de migración de cuántas personas se fueron de México a Estados Unidos es tal, y esto lo dijo con base en el INEGI, tarará.
Entonces, sí, porque el podcast es académico, por eso los invito, a que vean el video sobre cómo crear un podcast, porque incluso en el video explico cómo fui creando este guión, después cómo agregué digamos, las referencias, y después prácticamente si ustedes ven el documento y ven la grabación del podcast, mi guión, lo que hice fue hacer ejercicios de lectura, o sea, porque algunas personas lo graban sin haberlo leído varias veces y practicado, ¿no? Entonces la idea es que el podcast sea, no sea como si lo estuvieran leyendo, sino que se refleje que es más fluido, que ustedes ya manejan el tema. Entonces, obviamente para lograr eso tienen que hacer pruebas de leer en voz alta su documento, no trabarse, ver dónde hace falta que fluya más o el lenguaje, ¿no? Entonces, por eso está el ejercicio, ¿no? Entonces, yo les voy a poner desde el borrador de guión de mi podcast, eh, obviamente la liga ahí para que ustedes la puedan consultar, este, y escuchar el ejemplo de podcast. Y el video, pues dice paso a paso, eh, justo cómo es que se crea el podcast. Y contestando la pregunta un poco de Dana, ¿no? Eh, pues sí, o sea, el ensayo, ustedes ya caminaron como el 50% con su ensayo, ¿no? Entonces, ahora falta nada más agregar el formato de podcast, que un poco les voy a mandar el guión, que es esa parte de presentación. Hola, buenos días. Mi nombre, tarará. Soy estudiante de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, ¿no? El día de hoy les voy a hablar sobre esto. ¿Qué importancia tiene, este, digamos, analizar o usar los conceptos de teoría económica para interpretar la pandemia por COVID-19? En específico les voy a hablar sobre la escasez de insumos. De ahí ya hablo, ¿no? O por ejemplo, si usted les voy a hablar sobre el desempleo, tarará, ¿no? Y después ustedes ya ahí introducen la partecita de su ensayo que les digo que ya ustedes abordaron, que justamente dos cuartillas son 4 minutos, alrededor de 3 minutos, 4 minutos, y cierran con su despedida, ¿no? Bueno, muchas gracias por haber escuchado este podcast, espero lo disfruten. Pa. Y ya tienen automáticamente la actividad integradora realizada. Entonces solamente la tarea pendiente es ver el video de cómo es que utilizo Anchor, cómo es que comparto la liga, que es lo que les mostré ahorita, y la pongo y la pego en un documento y subo solamente el documento a plataforma, porque recuerden que el espacio obviamente de plataforma es muy limitado. Entonces, no sé si ya respondí un poco las preguntas que pusieron en el chat. Y bueno, ahí falta la otra, la de Angélica, ¿no? Angélica nos dice, quiero entender que el podcast es una especie de resumen del curso. Exactamente, es una especie de resumen del curso, donde lo importante es que ustedes utilicen los conceptos de teoría económica, los conceptos que ustedes ya revisaron, que son el término de escasez, el término de oferta y demanda, del papel que juegan la industria farmacéutica como un agente económico, el papel del gobierno, digamos que también es un agente económico, lo que pasó con las familias, es decir, digamos, actualmente con la inflación, pues hay una pérdida de poder adquisitivo y esto también, esta pérdida de poder adquisitivo no se puede entender sin la pandemia, todos los estragos que causó la pandemia también hizo que subieran digamos, los precios de los insumos básicos y ahora, pues, digamos, una consecuencia de largo plazo o posterior a la pandemia ha sido la crisis económica que estamos viviendo de manera global, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso lo entendemos gracias a que, pues, ya nos familiarizamos con muchos términos que antes, bueno, antes de este curso, yo creo que no conocían con la profundidad que ya lo hacen ahora. Entonces, eh, pues esa es la idea. Es como un pequeño resumencito de todo el curso. Incluso también hay un video en mi canal de YouTube sobre
la guía de estudio de teoría económica, ¿no? Entonces, em, ese es un video de 30 minutos donde les hablo de todos los temas de teoría económica. Entonces, ese es otro tip, ¿no? Pueden aventarse el videíto y más o menos ahí, o sea, con papel y lápiz, hacer una nota de todos los conceptos que yo estoy rescatando y que estoy explicando en ese video. Y después de eso, pensar, digamos, los temas. Y yo les recomiendo em, que si leen, bueno, primero los dos documentos importantes es que revisen el material del parking y revisen el material disponible sobre financiamiento. Déjenme, les comparto otra vez la pantalla, por favor. Em, ¿Qué es este documento? Que es el de financiamiento del sistema de salud antes, durante y después de COVID-19. Este es el que cita, ¿no? Eh, entonces aquí habla sobre todos los temas. Entonces que revisen este material. Aquí están comentarios finales y aquí están las ligas para que revisen las fuentes de información. Entonces, y entonces ya empiecen a plantear lo que yo les mostré en este documento, que es justo el guión de su podcast, ¿no? Y acá pues pueden agregar la liga, como ya les mostré, revisen el guión y ya. Entonces, no sé si tengan alguna duda respecto a esto. Exacto. Dana, la pregunta es, mi sugerencia es, entonces, por ejemplo, con el video que usted nos recomendó, editamos el ensayo en forma de guión. Esa es mi sugerencia. O sea, los que ya hayan realizado su ensayo de la unidad 4, y obviamente, bueno, no en todos los casos, em, solamente Mónica y Dana me compartieron sus documentos para revisarlos, o sea, ya están revisados, incluso están revisadas que las fuentes de las referencias bibliográficas sean efectivamente fuentes de información confiable. Entonces, en su caso, pues yo lo que les sugeriría es solamente ese trabajo que ya hicieron en la unidad 4, solamente pónganlo en formato de guión y listo, ¿no? Entonces, y ya nada más preocúpense por lo de cómo creo mi usuario en Anchor, cómo lo musicalizo, eh, cómo es que mejoro mi entonación en voz alta para que eh, pues sea más atractivo para las personas, porque recuerden que en el podcast la idea es que ustedes logren mandar un mensaje breve, claro, con una entonación adecuada, o sea, si solamente, que muchos lo hacen, solamente leen, pues eso no es adecuado, ¿no? La idea es que eh, ustedes se preparen, o sea, ustedes van a ser estudiantes que van a vivir en el mundo digital, ¿no? Entonces, eh, tal vez ahorita digan, ay, pues es un jueguito estar haciendo estos podcasts, ¿no? Pero, por ejemplo, muchos de los videos que ustedes tienen, el video de textos argumentativos, mm, pues, o sea, bien se puede subir a una plataforma y no solamente puede ser útil para ustedes, que son mis alumnos, sino para otras personas. Entonces, esa es una actividad difícilmente yo creo que antes las generaciones, digamos, como profesores lo manejaban, pero para mí es muy útil manejar herramientas digitales. O sea, llámese hacer videos y ser como youtuber, ¿no? Mandar un mensaje corto en un TikTok o crear un podcast enfocado a la difusión de ciertos conocimientos o ciertas problemáticas porque es más fácil que se difunda. Entonces, justamente esta es la idea detrás de esta actividad, o sea, que ustedes sean capaces de comunicar de manera breve, de manera sintética, de manera eficiente, con un público más amplio, no necesariamente tan académico. Entonces, bueno, este, ok, bueno, Frida, sí, te pedí que me lo mandaras por correo electrónico, entonces también lo puedes hacer porque justo leí eso y en el correo te lo mandé y te dije, bueno, si no es posible que me lo mandes por Classroom, o sea, solamente en el Classroom
lo que haces es abres la sesión, la actividad, la tarea, eh, das clic en tu nombre y ahí le das subir archivo. Es como guardar cualquier archivo como en tu computadora, solamente que lo haces desde Google y eliges el archivo donde está tu documento y lo sube. Entonces, pero en caso de que eso se complicara, me lo puedes mandar por correo electrónico y lo reviso sin problema, ¿vale? Este, por eso les comentaba que un poco los que ya habían trabajado en la unidad 4, pues eso nos iba a servir para la actividad integradora de la unidad, bueno, del final del curso, ¿no? Para que si van por cualquier motivo, pues sea mucho más sencillo, ¿vale? Este, no, bueno, Mónica, leo en voz alta la pregunta. Dejo de presentar, creo que ya vimos todo eso, ¿no? Sí. Dejo de presentar un poco. Eh, Acá dice Mónica, pregunta, profesora, tengo una duda. Muchos de nosotros ya tenemos un podcast porque esa fue nuestra actividad integradora de teoría de las relaciones internacionales. ¿Podemos anexarlo como episodios, esta actividad, o debemos empezar un podcast desde cero? O sea, es desde cero, o sea, ustedes crean un nuevo episodio, es decir, no como una secuencia de episodios, sino un episodio. Es como les comparto la plataforma de Anchor em, para que esto quede, la duda quede un poco más clara, porque yo creo que más bien hay como una pequeña confusión, ¿vale? Entonces les comparto la pantalla y en específico les comparto lo de Anchor, cómo funciona un poco. Acá, por ejemplo, yo tengo mi usuario. Este es mi usuario de Elvira Cedillo, ¿no? Entonces, si yo quiero crear un nuevo episodio, acá le doy episodio nuevo. Entonces, crear un episodio, ¿no? Entonces, eso sí es posible, pero o sea, que sea como parte de la lista de reproducción, esa es la parte que no me queda tan clara. Porque o sea, una vez que creas un nuevo episodio acá, eh, lo puedes compartir en las redes. Y entonces, aquí en Spotify no me da que es como parte, eh, o sea, lo que yo quiero es que tenga una liga única. No sé si me estoy explicando en esa parte. Acá me direcciona directamente, les mando correo inmediatamente. Entonces, bueno, siempre lo he solucionado de esa forma, pero sí, o sea, pueden crear el episodio siempre y cuando diferencien cuál es el de la materia y que respondan las preguntas de la actividad integradora. Esa es la condición, ¿no? Pero si me entregan un podcast de otra materia, que responde las preguntas de otra materia, eso sí no es adecuado, ¿no? Entonces, yo solamente quiero que el podcast que ustedes me entreguen tenga una liga. Ahora, déjenme recuperar las dos preguntas. Am, Me parece que preguntaron cómo eliminar y lo de los temas, ¿no? Lo de los temas justamente es un resumen de todo el curso. Entonces, em, por eso la sugerencia de que vieran el video. De hecho, ahorita les voy a compartir en el canal. Ya está el video. Obviamente que voy a generar un nuevo video para ustedes de su resumen de la guía de estudio de la siguiente sesión, que es nuestra última sesión. Y les voy a subir un video un poquito más interactivo y más mono, para que ustedes lo tengan ahí. Pero tengo el video, Neo facilita la creación e impartición de... de clases atractivas que a tus estudiantes les encantarán. Ahí está. Entonces, permítanme. Entonces, aquí estamos, ¿no? Entonces, les comparto en lo que esperamos un momentito, por si alguien más se une, 2 minutitos. Entonces, les comparto espérenme,
para que lo escuchen un poquito. Me equivoqué de compartirlo. Es que para que se escuche como animación, es mejor si lo pongo en compartir como animación. Entonces ya ustedes pueden escuchar el video, ¿vale? Entonces, ahorita ustedes ya ven la pantalla, ¿verdad? Del video. ¿Es así? ¿Sí lo ven? ¿Ya ven? Les dije que iban a ingresar. Entonces, Sí, ya se ve. ok, perfecto. Entonces aquí ya tengo el videíto y acá le doy play. Vamos a revisar la guía de estudio de la materia de teoría económica. Yo soy su docente, Roselvira Cedillo Villar, y les dejo mi correo rcedillovillar.institutodestudiosuperiorrosariocastellanos.secti@gmail.com. Lo primero Entonces es que ahí no hagan caso a la fecha, la ¿no? noción de la escasez es fundamental. Es decir, la economía parte de la idea de que los recursos son escasos. Y de tal manera que son escasos, las personas, los individuos, todos los agentes económicos tienen que, actuar en consecuencia. Es decir, Entonces ahí está o sea, básicamente es el resumen de todo el curso con diagramas, con todo, ¿no? Entonces, si les hiciera falta algún elemento de que no hayan repasado por algún motivo, que digamos creen que les hace falta como más claridad y les fue difícil entenderlo en el libro de macro o de microeconomía, pues, o sea, está ese videíto, ¿no? Este, que solamente es justo para que vean, porque justo en el video también les explico con ejemplos súper cotidianos, ¿no? Entonces, con esos ejemplos súper cotidianos podrían explicar en el podcast muchas cosas, ¿no? Entonces, pues eso, también está esa herramienta. Este, y sí, la respuesta es que me hizo, me parece que Angélica, este, dice, quiero entender que el podcast es una especie de resumen del curso. La pregunta corta es sí. La respuesta, bueno, más bien la respuesta corta es sí, pero la respuesta larga es sí es un resumen, pero tiene que contestar la pregunta, ¿qué elementos de teoría económica me sirvieron a mí para comprender la situación de la pandemia de COVID-19? Y digamos con alguno de los temas, o puede ser más de uno de los temas que se trataron en la unidad 1 a la 4, ¿no? Que es insumos y escasez es insumos y escasez de insumos. Toda la cuestión que vimos sobre los efectos o los agentes económicos, cuál fue el papel de los diferentes agentes económicos, sea empresa, Estado u hogares en esta pandemia, ya identificados como agentes económicos y cuál es su función de estos agentes económicos, la crisis económica, la recesión económica, la inflación, política monetaria, que son temas del curso, ¿no? Entonces, en este momento, por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda, o sea, que ustedes pueden hablar sobre la ley de la oferta y de la demanda y saber que ese conocimiento de la ley de la oferta y de la demanda efectivamente está en el texto de microeconomía, ¿no? En el capítulo 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, pero con fundamentos. En el caso de, por ejemplo, Dana, si Dana lee en voz alta su ensayo y solamente le da formato de podcast, pues ya tiene todos los argumentos así en orden, estructurados, para donde hace uso de los términos económicos, solamente para grabarlo, solamente tiene que practicar la entonación y cómo guardar ese archivo, ¿no? Entonces, pues eso. Entonces, esa es la respuesta larga un poco sobre si sí es el resumen. Y la otra que me mencionaron, cómo borran el episodio, ¿no? Acá les voy a compartir otra vez pantalla para que puedan ver mi pantalla, en específico el podcast. Yo ya lo tengo eh, preparado para que justamente responda esa pregunta. Ustedes van a tener
esta visualización de pantalla cuando entren a Anchor, que aquí está su panel de control, sus episodios y dinero, ¿no? Esto es como cuando ustedes ya entran, esta es la opción para guardar un nuevo episodio, aquí episodio nuevo, y acá en listas de episodios, o sea, si ustedes dan clic acá, les va, bueno, si quieren lo abro, ¿no? Aquí les va a mandar a sus listas de episodio, que es la que yo ya tengo acá preparadísima, ¿no? Y acá en estos tres puntitos, yo le pongo eliminar episodio. Y sí, eliminar este episodio. Y se los elimino. Entonces, yo no voy a eliminar este porque me sirve de ejemplo, pero si ustedes aquí le dan clic en eliminar episodio, pues se los elimina. Incluso si ustedes quieren descargarlo en su computadora, pues también les da la opción de descargarlo, ¿no? Ahí está, descargar. Y ya descargan el episodio, aquí está, en la computadora, en Hola, MP4. mi nombre es Rosalvira Cedillo Villar. Entonces, no sé si ya haya quedado solucionada eh, la pregunta que me hicieron y si la persona que me la preguntó está. Frida, tú me preguntaste eso, ¿verdad? Hola, hola. Ok, va. Entonces, ¿sí ya quedó súper claro cómo eliminar el episodio? Ok, perfecto. Vale. ¿Alguna otra duda, comentario que tengan? Profesora, yo tengo una duda. ¿Podríamos hacer como hicimos con el ensayo para subir el guión, como a borrador? Sí, sin ¿Sí? problema. Les Y creo los, la, ah, les creo la tarea en el Classroom y la depositan. Y ya si alguien tiene, si alguien tiene, digamos que por algún motivo no maneja el Classroom, me lo puede mandar por correo electrónico. Ahí también incluyo la invitación para Frida, que me dice que, digamos, nada más, o sea, entiendo que pues, se puede complicar el uso del Classroom, ¿vale? Nada más mándenmelo de manera anticipada. De todas formas, recuerden que en las descripciones de todos los videos, ahorita de hecho eso lo voy a compartir y para que lo vean, que efectivamente están ahí, ¿no? Este, tienen todos los recursos. Ahorita de hecho les voy a compartir eso. Si ustedes ya tienen la suscripción al canal de YouTube, ahí les va el tip. Porque siempre, siempre, siempre lo que hago es que en cada video, en la... Ok, en cada video de de estos videos, ¿no? Por ejemplo, este de teoría económica. Sí están viendo mi nombre es Rosalvira Cedillo. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Ya mi profesora. correo R. Ok, va. Entonces, este es el video, ¿no? De la clase pasada. Aquí si ustedes les dan en mostrar más, tienen la liga del Drive. Entonces, igual, para que vean ustedes los ejemplos de la actividad integradora, todo el material que ahorita les compartí, ustedes le dan clic aquí en el Drive y los manda a la unidad 4. Y aquí están el plan de trabajo, la presentación, y ustedes aquí le dan clic y descargan todo. Entonces, esa función viene desde el video. O sea, aquí también pueden acceder a la carpeta, por si se les olvidó, ¿no? Incluso aquí está la liga de Classroom. Si ustedes le dan clic aquí, los va a mandar al Classroom. Y aquí están todas las notas que hemos estado trabajando en el Classroom. Entonces, pues también vean esa partecita que es de cómo funciona, digamos, los videos y revisen siempre en la descripción. Entonces, en la descripción están todas las ligas. Si por algún motivo se les olvidó cualquier cosa, en la descripción de cada uno de los videos les pongo los materiales. Entonces, eso también revísenlos. Por ejemplo,
en las de información confiable, después verificar, y después de ver, bueno, ahí están las fuentes, pero ¿dónde les puse? En la de textos argumentativos, Word reference. aquí está, miren, Language Tool. Aquí está el documento ejemplo de escritura académica para que ustedes lo pudieran revisar. El ejemplo que les di y pudieran seguirlo al ver el video. Ahí está la liga para que lo puedan revisar. Aquí estaba el folder del Drive, donde aquí les puse, aquí está el archivo, aquí están los artículos que les recomendé. Y la liga se las mandaba desde el video, ¿no? Aquí. Entonces, eso también está disponible y eso va a estar igual en cuanto edite este video, que hoy sí me voy a tardar un poquito porque tengo que hacer algunas cosas para mañana, pero yo prometo que el día de mañana ustedes ya tengan el video editado, ¿no? Entonces yo creo que en la tarde-noche ya lo van a tener ustedes disponible con todas las ligas y con todo el material para que ustedes lo puedan, digamos, utilizar. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, comentario, sugerencia? Profe, bueno, la verdad es que yo tengo algunas dudas. Ok, Mónica. ¿Se puede hacer, bueno, usted nos puso el formato que había hecho un chico el semestre pasado, pero ¿se puede hacer en formato guión de radio? Una tabla y que indique si entra música, sale música, así más o menos. Algunos chicos lo hicieron. Hay varios ejemplos. Ahí tengo un montón de ejemplos. El problema de hacer eso es que el problema de hacer, o sea, como tipo guión de radio, es que se les olvida citar las fuentes, ¿no? Entonces se enfocan más en hacerlo como una conversación y recuerden que un podcast no es una entrevista. Entonces, muchos, o sea, algunos hacían la pregunta y después hacían la voz y después metían sonido y así, ¿no? Entonces tienen muchos efectos. Digo, está padre, ¿no? Porque eso es en comunicación, cuando estaban los dos interlocutores, lo hacían como una entrevista. Ajá. Pero un podcast es un mensaje muy corto, o sea, son de 3 a 5 minutos, donde tienen que mandar un mensaje y ese mensaje tiene que contener información, digamos, confiable, que sustente su argumento principal y y así. Entonces, Ajá. por eso es que, o sea, yo creo que más bien, o sea, tal vez podría ser el guión, como lo que me estás planteando, es como una entrevista. Si es así, no es tan, o sea, No. no estaría tan de acuerdo, pero si es, por ejemplo, como el guión, donde pones, toco este Ajá. tema, efecto de Ajá. sonido, tarará, Sí, después, sí. eso sí es posible, pero Sí, exacto. siempre y Ajá. cuando cumpla los requisitos de contestar la pregunta, de que tenga como fundamento fuentes de información confiable y todos los efectos y todo, tú se lo puedes poner, digamos, ahí agregar, ¿no? En ese guión. O sea, eso sí lo Ajá. puedes hacer. Ok, o sea, está bien, está bien que sea así mientras se mencionen las citas y esté como bien estructurado, ¿no? Exactamente, ¿no? Ok, ok. Digamos que eso es como el plus que tú le vas a dar a tu podcast. O sea, digamos que en este momento, Mónica, tú ya tienes al menos el 50% del contenido de tu podcast. Ujú. Entonces ahora ya nos podemos dar el lujo de hacer lo que sea, como producirlo, ¿no? Entonces, si Sí. lo vas a producir está bien, eh, porque ya sé, por ejemplo, que tu ensayo tiene información confiable, ya sé que tiene una estructura argumentativa, o sea, eso ya quedó revisado, vaya, ¿no? Entonces ahora puedes ponerle, bueno, el efecto del sonido de que caminaron, ¿no? O de tal vez un anunciante donde está diciendo, bueno, la tortilla está a 20 pesos, tarará, ¿no? Entonces, cositas así, este, efectos para que, o sea, mandes el mensaje, lo puedes incluir. ¿Sale? Siempre y cuando no rebase de los 5 minutos.
Ok, profesora, muchas gracias. No, ¿de qué? La otra es, bueno, obviamente no se leen las referencias dentro del podcast, sino que esas vienen incluidas en el formato del guión. Exactamente, no se leen las referencias, pero, o sea, por eso les pedía de favor que escuchen el podcast que yo les voy a compartir, porque yo doy unos datos y ahí sí estoy señalando las fuentes, ¿no? O sea, como lo señala INEGI, una pérdida de 12 millones de empleo, bla, bla, ¿no? Entonces, o sea, hay formas en términos orales que tú puedes citar a otros autores. Y entonces ahí solamente citas, como lo dijo Calderón, no sé qué, ¿no? En el dato de empleo, bla, bla, ¿no? Y solamente mencionas al autor, pero adicionalmente yo ya sé que ese autor, que solamente es Calderón o fulanito de tal, está en tus listas de referencias. Entonces, solamente eso sí les pediría por favor que escuchen el podcast, que también se los voy a compartir en el video, para que justo vean cómo se cita el, los autores, ¿no? O sea, el que sea un podcast no quiere decir que no van a citar, porque díganme de dónde van a sacar todos los datos que, que pueden mencionar en términos para justificar, no sé si van a poner, la caída del PIB fue del 3.6%. Van a decirlo, pero ¿quién lo dijo? Banjico, supongo, al menos, ¿no? Entonces el Banco de Profesora, México. Ajá. perdón que interrumpa, a ver una pregunta. Independientemente de ver el video para saber cómo citar por audio, por decirlo de una manera, también a la hora de pegar la liga en la hoja de Word para mandárselo a la plataforma, ¿podemos poner ahí las fuentes de consulta escritas? Sí, en formato APA. Entonces, también por eso les voy a compartir el ejemplo. O sea, el ejemplo de el guión del cual hice el video de cómo hacer un podcast. Ahí creé el guión. Entonces, ahí vienen abajo las citas. Y las citas ya vienen en formato APA. Entonces, eh, o sea, no solo, porque algunas personas me copian y me pegan solamente las ligas, ¿no? Entonces, recuerden que eso eh, está bien para, digamos, para saber y guardarlo en nuestra computadora, ¿no? Saber de dónde lo obtuvimos, pero eh, deben de estar las referencias en su documento, por eso les estoy poniendo el ejemplo del guión, o sea, del guión del podcast, así como lo menciona Mónica, ella quiere ponerle hasta los efectos de sonido, ¿no? Y aquí entra el efecto tarara, ¿no? Y tarara. Pero también eso quiere decir que ya tiene sus referencias bibliográficas debidamente citadas. Entonces, ese es el ejercicio. Por eso también les estoy recomendando el video de plagio y APA, ¿no? O sea, cómo puedes evitar el plagio utilizando APA. Y en el video de APA vienen ejemplos de cómo cito y en las referencias un libro electrónico, un libro impreso, una revista electrónica, una tesis. Y ahí vienen autor, tarará, cuando es un autor, cuando son dos autores, cuando son tres autores. Entonces, eh, justo ese video, pues sirve para que ustedes, al menos lo más básico de APA lo conozcan, ¿no? Que son los recursos que usa la respuesta. Ángel, no sé si hay alguna otra duda respecto a eso. Después sigue Frida. ¿Podría escribirme a su correo para reenviarle de nuevo mi trabajo? Claro que sí. Permítanme porque siempre lo pongo en los videos porque está un poquito largo, pero les pongo aquí el correo. Ahí está, listo. Después, eh, ah, ok, ok, lo reviso y te contesto, Frida, si ya lo puedo visualizar, el tu documento, ¿vale? En el Classroom. Em, ok, vale. Entonces, no se preocupen, la idea
Digo, yo creo que es un proceso de aprendizaje, eh, pero lo que yo creo es que tengan herramientas que ustedes les permitan seguir aprendiendo. Eso se llama aprender a aprender. Y ustedes están en una escuela que justamente tiene ese objetivo, o sea que la educación online tiene por objetivo que los estudiantes sean los sujetos de aprendizaje y sean unos sujetos bueno, sean unos sujetos que aprendan de manera autónoma, ¿no? Entonces, para que puedan aprender de manera autónoma, pues tienen que aprender a escribir, tienen que aprender a leer, a buscar información confiable, que ustedes ya no sean esos estudiantes que copian de script o que copian muchos me ponían, por ejemplo, algunas notas periodísticas y decías, bueno, está bien la nota periodística, pero a veces sabemos que las personas pueden poner notas que son alarmantes, ¿no? Entonces, cuando leen la nota periodística y dicen, se perdieron tantos millones de empleo, pero no tienes forma de recuperar ese dato que está mencionando el autor, pues entonces no es confiable, ¿no? Tal vez solamente esté dando una nota amarillista, pero ¿qué pasa cuando la nota periodística tiene los links y tiene las ligas a esta y abre, ¿no? Abre la cita que está dando el INEGI, abre la cita que está dando a la Organización Mundial de la Salud, abre la cita que está citando a la Organización Internacional del Trabajo. Es un trabajo de una calidad diferente. Entonces, eso hace que ya la persona que está leyendo el artículo sea un agente de conocimiento. Y ese es justamente el ejercicio que se quiere realizar, ¿no? Pues por eso mi insistencia, no crean que es eh, como eh, de estar molestándolos con eso, porque son herramientas que ustedes les van a permitir que aprendan con y sin profesor, ¿no? Bueno, eso. ¿Alguna otra duda que tengan? Por mi parte no, profesora, muchas gracias. Bueno, yo no quiero decirles que es difícil, yo creo que no es difícil, yo creo que es una cuestión de ponernos a trabajar y a que o sea, se nos meta aquí en nuestra cabeza que debemos de referir. Incluso cosas, por ejemplo, yo cuando hablo, no sé, de la microfísica del poder, ¿no? Entonces, en términos de sociología, o cuando les hablo, eh, por ejemplo, un texto clásico de macroeconomía, es el libro de macroeconomía de tanto de Parkin, pero también hay un autor que se llama Mankiw, ¿no? Entonces Mankiw explica toda la cuestión de la producción y de las, digamos, la teoría del crecimiento económico y de la parte del bienestar y todo eso, ¿no? Entonces a mí ya o sea, como ejercicio, yo ya sé que esa idea que yo leí sobre la idea de desarrollo económico, crecimiento económico, yo la leí de un texto que es de Mankiw, ¿no? Entonces, eh, yo sé que esa idea no es mía. Yo se las puedo verbalizar porque la leí en un libro, entonces yo sé que tengo que citar esa idea, ese argumento de manera automática ya cuando estoy escribiendo sobre ciertas cosas. Em, por lo regular, todo lo que escribimos, todo, absolutamente todo, este, viene de unas lecturas previas. Entonces, solamente es un ejercicio que debemos de aprender a hacerlo y aprender a hacerlo de distintas formas. Si voy a citar de manera textual, si estoy parafraseando, si estoy rescatando solamente las ideas de ciertos autores. Entonces, y eso lo vamos a ir aprendiendo de forma gradual, ¿vale? Solamente que es mi labor un poco insistir y No, profesora, por mi parte, creo que usted es la que más material nos envía y que está más en comunicación con nosotros, en mi experiencia personal. Y como usted lo menciona, esta también es mi segunda experiencia así en línea y es la primera vez que estoy en comunicación con los docentes. He comentado con compañeros de la otra universidad y me dicen, pero es que ya tiene la experiencia. Les digo, no tiene nada que ver con la otra. Aquí sí, me tengo que conectar 3 veces por semana y tengo que estar pendiente de las clases. Y en la otra universidad, no. Una vez ni nos contestaban los correos, se pasaban las fechas de entrega y uno se quedaba con las dudas.
y aquí en este instituto es completamente diferente. Y a pesar de que le digo, es mi segunda experiencia, todo esto es nuevo para mí porque sí ando corriendo, pero es bueno. Bueno, pues esperemos que los haya incentivado a que terminemos nuestras actividades. Cualquier duda, comentario, sugerencia que tengan, pues me mandan mensajito, ya saben, por correo casi contesto, si me tardo media hora, es muchísimo, ¿no? Entonces, solamente cuando me tardo es cuando sí realmente se me saturó el trabajo, pero trato de contestarles inmediatamente, ¿va? Este, también por la plataforma me pueden contactar y recuerden que nuestra siguiente sesión es para justamente presentarles el video de su guía de estudios, que les digo que les tengo que preparado un videito un poco más interactivo, sobre el resumen del curso, bueno, las herramientas que pongo a su disposición, es justo para que o sea, yo les pueda apoyar, pero también ustedes aprendan a usar esos recursos. ¿Por qué? Porque la educación va para allá, ¿no? Entonces, cada vez va em, a hacer más trabajo colaborativo online. Entonces, bueno, esa es mi intención. Y bueno, pues ya, les dejo hasta aquí la reunión, edito el video y y se los subo el día de mañana en la tarde noche. Y pues ya tienen prácticamente, nos quedan 20 días. Entonces, para tener todo listo, ¿vale? Entonces, nos vemos, descansen y buenas noches. Bye, muchas Gracias, Muchas gracias. profesora. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.